Buen día a todos, sean bienvenidos. Hay personas que nos visitan por primera o primeras veces, sean bienvenidos. Desde aquí les mando un fuerte abrazo y espero al final de la reunión poderles dar un abrazo y saludarlos. También mandamos un fuerte abrazo a los que nos ven en internet. Sé que algunos están enfermos, no pueden asistir. Bueno, les mandamos nuestros mejores deseos, oraciones para que pues sanen o Dios los fortalezca. Muy bien, vamos a empezar la reunión. Si ponemos la primera lámina, por favor. ¿A qué le recuerda esa imagen? A ver, ¿quién puede decir algo? Los 10 mandamientos. ¿Alguien se lo sabe así todos de memoria? Que yo me sé los 10 mandamientos. Me lo sé. Mire. Bueno. Son, si Dios permite, en algún momento platicaremos, ¿no? De una manera especial sobre los 10 mandamientos. Pero el día de hoy vamos a hablar de uno. De esos 10 mandamientos, escogí uno que ha sido un mandamiento no entendido, que se ha distorsionado a través del tiempo, que no se ha hablado con profundidad, que ha causado polémica en diversas iglesias, congregaciones, movimientos, pero ahí está. Está como un mandamiento dentro de los 10, que es la columna vertebral de la ley moral de Dios. O sea, eso representa la columna vertebral de la ley de Dios. Dejarla de obedecer trae consecuencias terribles y eso es lo que hemos definido también como pecar. Pecado es transgredir la ley de Dios. Entonces uno debe de poner mucho cuidado pues en guardar esa ley, en entenderla perfectamente y guardarla. Y si uno de esos 10 mandamientos forman parte de la columna vertebral no lo entendemos, no lo tenemos con claridad, se distorsiona, pues ya no lo vamos a guardar bien. Entonces, el día de hoy quiero hablarles sobre el cuarto mandamiento. Y de hecho, no solo hoy, vamos a iniciar un ciclo que solo va a tratar del cuarto mandamiento. Imagínense cuánto hay que decir y como que ir restaurando y entendiendo para verlo en su totalidad. No es un ciclo largo como la del rey David, que si usted estuvo en ese ciclo, pues tuvimos varios domingos. Es un ciclo más corto, pero tampoco es de una o dos enseñanzas. Hay que entender muchas cosas a profundidad, Vamos a darle lectura y luego vamos a adentrarnos en lo que Dios nos quiere decir hoy. Siguiente lámina dice Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Verso 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí está el cuarto mandamiento. Tal vez usted lo había leído alguna vez o tal vez no. Tal vez se sabía un mandamiento como no matarás, no cometerás adulterio, pero para muchas personas está eso así como ajeno y desconocido. Muy bien, nosotros vamos a trabajar, pero muy minuciosamente y muy despacito en este mandamiento para irlo como comprendiendo en su totalidad, en muchas cosas que Dios nos quiere decir. Y bueno, créame, el día de hoy a lo mejor hasta decir, ¿qué tiene que ver eso con el mandamiento? Muchísimo lo que vamos a ver el día de hoy.
Siguiente lámina. Entonces, este va a ser un ciclo que se llama 6 días trabajarás y al séptimo reposarás. Y el día de hoy vamos a estudiar dentro de eso un tema que se llama Dios trabaja. Este cuarto mandamiento está dividido en 2 mandamientos, de hecho. Uno que nos habla de 6 días trabajar y otro que nos habla de reposar. Y vamos a hablar bastante sobre el trabajo. Y lo primero grande y majestuoso e impresionante es que nuestro Dios trabaja. Ese Dios que trabaja, y hoy lo vamos a entender de una manera impresionante, es el que dijo al hombre, 6 días trabajarás. Y hoy vamos a entender por qué le está dando ese mandamiento. No solo es, pues porque tienes que ganar dinero. No, eso está lejos, amigo, lejos de lo que es la esencia de Dios, del amor de Dios y de todo lo que quiere mostrarnos aquí. Que la gracia, la sabiduría de Dios, su palabra se exponga de tal manera que alumbre nuestro entendimiento. Su palabra, su ley, alumbra mucho. Que lo podamos entender a totalidad. Y para eso nos vamos a llevar varias exposiciones. Vamos a hacer una oración y dejemos que Dios nos hable. Señor, tú eres el que pusiste tu palabra por encima de todas las cosas. Tu ley es santa, pura, Señor, sin mancha. Y tu ley convierte el alma y tu ley ordena las vidas y hace grandes cosas. Permite que hoy, Señor, sea revelado esto. Permite que salgamos diferentes, que todos los que trabajamos podamos salir hoy diferentes, Señor, entendiendo muchas cosas. Dios, háblanos, Señor. Haz que tu palabra resuene en nuestros corazones y mentes. Abre el entendimiento, Señor, con la exposición de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, es un ciclo de 6 días trabajarás, al séptimo reposarás. Y hoy estaremos hablando de Dios trabaja. Dios trabaja. Este mandamiento lo vamos a separar en 2, como habíamos dicho, y vamos a hablar varios domingos sobre el trabajo. Después hablaremos sobre ese día especial de descanso. Pero primero necesitamos entender la primera parte, eso de trabajar. Y para eso, siguiente lámina, por favor. ¿Qué viene a nuestra mente, amigo, cuando pensamos en trabajo? ¿Qué es lo normal que viene a nuestra mente? Bueno, yo le hago esa pregunta a mis colegas en el trabajo y la mayoría dicen cansancio, frustración, pesadez. Algunos hasta dicen corrupción en México, ¿no? Oyen trabajo y dicen, corrupción. Y en algunas personas que leen la Escritura, que son de personas estudiosas de la Biblia, hasta llegan a decir, trabajo es castigo de Dios. Nada más erróneo que eso. Pero hay personas que así lo ven. Yo he platicado con ellas, estudian la Biblia y dicen, no, es que el trabajo fue un castigo de Dios. Y Adán, ¿para qué pecó? Y desde ahí hay un castigo. Bueno, eso es algo muy falso, lo vamos a ir entendiendo. Pero ya hay una idea en la mente, ¿no? Es más, mañana es lunes. Muchos vamos a regresar al trabajo y ya ahorita ya estamos así como, pesadez, cansancio, no me quiero parar, no, es muy temprano, otra vez mis vacaciones. Bueno, yo espero que con lo que comprendamos hoy podamos entrar a un lunes de una manera diferente, de una manera más gloriosa, ¿no? Y con mucha expectativa. ¿Qué debería de pensar nuestra mente cuando oímos la palabra trabajo? Si Dios viene y empieza a restaurar todo. Primer propósito, trabajo, hay un propósito por el que hacemos eso. Híjole, es tanto lo que Dios quiere decirnos de esto. Hay un propósito. No, pero pues si yo me dedico a la albañilería, ahí hay un propósito, pero impresionante de Dios. No me diga eso. Sí, y lo vamos a ir entendiendo. ¿Qué más debería de venir a nuestra mente cuando oímos esa palabra? Gloria de Dios. La gloria de Dios. Cuando usted mañana desempeñe su trabajo, en la forma que lo hace,
ahí va a reflejar la gloria de Dios de una manera impresionante. De verdad, de verdad. Debería de venir a nuestra mente esfuerzo y también me atrevo a decir esto, un llamado. ¿Cómo? ¿A poco si yo estoy de plomero, eso es un llamado? Lo vamos a entender. Y vamos a entender por qué llama a Dios a eso y qué importante es que usted lo haga excelente, reflejando su gloria. Y si usted es un ama de casa, ¿no? Y tiene su hogar ahí tranquilo, ahí hay un llamado especial y ese es un trabajo. Y donde esté, donde Dios lo haya puesto y lo está llamando, es tan especial, nadie va a hacer eso y Dios cuenta con usted que se haga eficiente. Muy bien, todo eso. Siguiente lámina, por favor. Es tan importante esto que la forma en cómo pensamos acerca del trabajo determina cómo lo hacemos. Si nosotros solo pensamos que el trabajo es cansancio, frustración, otra vez, no, lo único que vale la pena es trabajar en la iglesia, eso sí que es glorioso. No, yo pegar tabiques, eso qué glorioso tiene. No, pues sí, la forma que pensamos de nuestro trabajo, eso va a determinar cómo lo hacemos y qué reflejamos de Dios, de verdad. Entonces, sí, es que es importante que nuestro pensamiento esté claro conforme a las Escrituras, con lo que Dios cree, para que nosotros entonces hagamos lo mejor, lo mejor. La mayoría de las personas piensan que el trabajo es una parte negativa de la vida. Nos cuesta, porque nos cuesta levantarnos para trabajar. Se nos hace trabajoso, ¿no? El trabajo se nos hace trabajoso. En ocasiones lo negativo viene también del ambiente del trabajo. Los compañeros, los clientes que se atienden, las reglas injustas que hay, el jefe mal hablado e intolerante. ¿Quién no ha padecido eso? Entonces, cuando uno de repente expone esto de decir, pero no, yo mañana y todos los que son mis compañeros no, ni creen en Dios y me hacen la vida difícil, el ambiente es difícil, el jefe que tengo es difícil y usted quiere que cambie mi pensamiento del trabajo. Bueno, todo eso se ha dado por el pecado, pero no era el diseño de Dios en el trabajo. Pero si nosotros entendemos lo que tenemos que vivir, cómo planearlo, cómo modificar, si nosotros tenemos la mente de Dios, el trabajo cambia. En medio de un ambiente así tan hostil y tan horrible. ¿A poco se lo dice alguien que trabaja? No, yo no trabajo solo aquí exponiendo la palabra de Dios. Mañana voy a ir a trabajar y me espera atender una cantidad de jóvenes entre 15 y 18 años que hierven en inquietudes que no se imagina. Y de repente dice uno, ay, enfrentar todo eso. Pero con la gracia y la ayuda de Dios, ahí estamos. Y yo he visto que cuando uno aplica lo que Dios dice en su trabajo, el ambiente cambia. Y primero uno es el bendecido y el beneficiado. Porque Dios dejó el trabajo para una cosa, que nosotros seamos súper bendecidos. Muy bien. ¿Qué dice? Bueno, y además otra cosa que puede pasar en nuestro trabajo es que no sea bien remunerado, ¿no? Que apenas si nos dan y los gastos y la inflación y todo sube y todo eso nos hace lo peor. Es más, hay quien puede estar en esto. Si trabajas en el hogar, hasta puedes pensar, a mí nadie me paga ni me remunera el trabajo. ¿Cuántas mamás, no? Amas de casa dicen, ¿y yo cuándo tengo vacaciones? ¿Y yo cuándo me van a dar un aguinaldo, algo especial? Y a mí cuando me toca algo porque... Y yo trabajo duro todos los días. Es más, hay mamás que trabajan los 365 días del año, ¿no? Y hay mamás que hasta 24/7, ¿no? ¿Cuándo, cómo van a sentirse quizá ellas como... Ah, sí, el trabajo es una bendición. No, quizás hasta ya lo ven demasiado pesado, cansado, ya ni con fuerzas lo hacen, ya nada más
ay, aquí, pero ese no era el diseño de Dios. Mira, el ser humano descompone todo por el pecado. Todas las cosas buenas de Dios descompone. Y bueno, pero qué bueno es Dios que nos ha dejado muchos principios para entender y modificar todo esto. ¿Qué dice la Escritura acerca del trabajo? Vamos al libro de Génesis. El libro de Génesis es el principio de todas las cosas. Es el principio de cómo se creó. Ahí aparece el primer asesinato, la primera religión. Ahí aparece el principio y nos da mucha claridad. Voy a leer algunos versículos que escogí, donde nos va a dejar ver las habilidades, las capacidades y las facultades laborales de Dios. Vamos a ver cómo empezó el trabajo de Dios en el universo. Echémosle un ojo. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está lo primero. ¿A poco ese es un trabajo? Sí. Ya iremos entendiendo todo lo que implica crear los cielos y la tierra. No es cualquier cosa, amigo. No es cualquier cosa. Así empieza el trabajo de un Dios maravilloso que empieza en este mundo, ¿no? En este universo, crear los cielos y la tierra. Verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía sobre la faz de las aguas. Ahí hay trabajo. Verso 3, y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Ahí hay trabajo, lo vamos a entender. Ahí Dios está trabajando a una intensidad impresionante. Lo vamos a ver. Verso 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Ahí hay trabajo. Verso 9, dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Ahí hay trabajo. Verso 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Más trabajo de Dios. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Verso 14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Verso 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Me voy al 20, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Verso 24, luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y verso 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y sigue más, pero hasta ahí con esos versículos. En todo eso, quiero decirle, Dios está trabajando, está creando. Ahora, Dios no lo hizo como una labor manual como lo hace el hombre, porque para empezar Dios no tiene manos. Él es espíritu. Él es espíritu. O sea, el trabajo de Dios no es así como tomo mis manos, junto y muevo algo. No. El poder de Dios y el trabajo de Dios es con su palabra que crea, que Él crea, porque Dios es espíritu. La tierra no surge nada más así porque sí, surge de un trabajo que hizo Dios, de que Dios habla y las cosas vienen a ser creadas. Dios formó una idea, un designio en su mente, Dios lo habla y se empieza a formar. Ahora, hasta aquí, a lo mejor uno se puede quedar con la idea, sí, aparecieron todas esas cosas. No. Déjenme profundizar en todo esto para que vea todo el trabajo que le implicó a Dios, ¿no? Todo lo que hay detrás de esta parte.
toda la labor y lo arduo que fue esto y lo que le implicó a Dios. Mire, dice Génesis, vuelvo al verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Antes de que la creara, estaba como desordenada y vacía. Ay, ese versículo, cuánto estudio ha creado en muchos, pero me voy a concentrar hoy en una cosa sencilla que tiene que ver con todo el trabajo de Dios, en eso de desordenada. Mire, Dios empieza a ordenar todo y luego va a llenarlo todo de muchas cosas en este universo. ¿Y qué es eso de ordenar? Ahora voy a citar un artículo que escribió el hermano Alfredo Araujo. Voy a tomar de su artículo algunos párrafos muy interesantes acerca de este orden. Mire, dice así: las escrituras dicen que cuando Dios dijo sea la luz, entonces fue la luz. La profundidad de lo que este versículo implica muy probablemente rebasa la comprensión humana. Hay significados en el nivel natural, pero también espiritual. En el natural podemos ver que el omnipotente y sabio Dios dio origen a las leyes y propiedades físicas por medio de las cuales gobierna el universo físico. Cuando Dios dice sea la luz, no crea que nada más apareció un rayito. Eso no lo platican en la dominical. Y con una mente de un niño, hasta ahí todo funciona. No, ahora nosotros tenemos que ver, cuando Dios habla y dice sea la luz, está creando todas las leyes físicas del universo, la gravitación, todo lo que Albert Einstein descubrió de cómo la luz se mueve en el universo, de cómo se curvea el universo, de todas esas leyes físicas, estaba ordenándolo todo. Es impresionante. Si usted se ha echado un clavado en la ciencia, oye, no te das abasto. Y ahora todavía el ser humano sigue en investigación tratando de descubrir todas esas leyes impresionantes. Bueno, a través de los tiempos ves tú a Galileo determinar algo. Luego viene Isaac Newton, un gigante que se para sobre un gigante y determina algo de esas leyes. Luego llega Einstein y dice algo más acerca de esas leyes. Amigo, y no sé si ya llegamos al final, no lo creo, me parece que todavía hay muchas cosas que se pueden determinar, y todo eso estaba ordenando Dios en la creación. Todo eso estaba apuntando, y será así, y esto, creación de átomos, movimientos, masas, cuando Él dijo, sea la luz con su palabra. ¡Qué impresionante! Ese era el trabajo que estaba haciendo Dios. ¿Qué más? Dice el artículo. Cuando Dios dijo que fuesen los cielos y la tierra, creó las propiedades físicas, hizo todos los elementos diversos y muy complejos que apenas podemos vislumbrar y comprender: moléculas, átomos, quarks, fotones y demás partículas subatómicas que comprenden toda la creación física y biótica, fotones para la luz y las demás subpartículas para los cielos, la tierra, el agua, las montañas, los árboles, los seres vivientes, las costas, el inmenso mar y demás creaciones bellas de nuestro Dios. Todo eso iba teniendo una estructura y un orden. Imagínese Dios formando las aguas, uniendo hidrógeno, oxígeno y creando todos los elementos de la tabla periódica, que después de muchos años, ¿no?, el ser humano iba a decir, mira la molécula del agua, y Dios poniendo, ¿no? Y no solo eso, o sea, cuando uno ya se metió a estudiar esto, asignando el valor y el peso atómico a cada molécula, y que si el número atómico, y que el número de electrones, y todo eso estaba ordenando Dios, porque todo eso tenía que funcionar con leyes. Bueno, ¿qué persona ha hecho ese trabajo? Nadie. Dios estaba trabajando. Lo que pasa es que a veces nos quedamos solo con esa simple idea en la escuela dominical de, pues, apareció esto, qué bonito, listo. Pero detrás de eso se estaba haciendo una estructura en el universo y en la tierra y en las moléculas y a nivel microscópico y a nivel macroscópico de una manera impresionante. Y hoy
El hombre en la ciencia hay tantas ramas y especialidades para ir descubriendo todas esas leyes. Bueno, sigo en estos párrafos. Y así, cada uno de los distintos días de la creación, el supremo juez fue creando leyes y propiedades de diferente tipo por medio de los cuales gobierna todo el universo. Por ejemplo, cuando creó la hierba verde en el tercer día, significa que dio origen a las leyes y propiedades biológicas del mundo vegetal. O sea, no solo es, sí, apareció una plantita. Aparecieron todas las leyes también que gobiernan ese mundo. Todos los que se dedican a la botánica, toda la gente que estudia esas áreas del mundo vegetal y sus propiedades y cómo funciona y que si la célula vegetal es diferente a la célula animal y cómo están reguladas. Todo eso estaba apareciendo. Dice, al crear los distintos tipos de seres y animales acuáticos, así como las aves y los variados géneros de animales terrestres, Dios creó muchas leyes y propiedades biológicas muy complejas que los científicos todavía se maravillan y descubren, y que ha dado lugar a muchas ciencias y disciplinas para poderlas estudiar. Las leyes de la dimensión o esfera biológica tienen dimensiones de complejidad mayores que de la esfera física y vegetal, pues los animales tienen, a diferencia de los vegetales, cierto nivel de pensamiento y de sentimiento. Entonces, cuando Dios crea ahora a los animales, ya está creando otras leyes importantes, pues un animal ya se mueve, ya coordina movimientos, ya expresa sentimientos. Uno lo puede ver, un perrito, ¿no? Cómo se expresa. Estaban apareciendo otras leyes muy importantes. Ahí estaba trabajando nuestro Dios. Vea todo. Yo aquí lo que trato de hacer es, vea lo que significaba esa palabra ordena. No, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué hizo Dios? La ordena. ¿Cómo? Sus leyes, ¿no? Todas las propiedades, todos los principios que Dios marca y se van ajustando. Y empieza a llenar todo. Ordena con leyes y llena, ordena y llena, ordena y llena. ¡Qué impresionante! Finalmente, cuando Dios crea al ser humano, al varón y a la mujer, a su misma imagen y semejanza, Dios realiza el nivel de creación más alto y complejo que hay en el universo de seres creados. El nivel de complejidad excede con mucho todo lo creado, pues se abre un abanico de dimensiones. No solo está la esfera física de que estamos hechos por átomos, moléculas y algo adentro funciona. Ni solo la lógica en nosotros, aparece otras que ninguna otra especie tiene. Por ejemplo, la capacidad de disfrutar de la belleza, la hermosura del Edén. La capacidad es posible gracias a que el ser humano puede operar en la dimensión de la estética, donde Dios ha puesto leyes y propiedades de lo bello, lo simétrico y lo armónico. Nosotros no solo somos algo biológico o hecho de moléculas, en nosotros hay otras leyes que gobiernan, que tienen que ver con la esfera de la estética, de la justicia, el derecho, la ética, y todo eso Dios lo estaba poniendo en el ser humano. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Estaba también regulando leyes de nuestra alma, de nuestros sentimientos, y luego más tarde psicólogos, psiquiatras van a estudiar mucho de la mente humana, de cómo se da, pero todo está regulado ahí por el Creador que ha hecho leyes y que funcionamos para que todo este universo se coordine y tenga una razón. Dios lo creó así con esas leyes, ¿no? Que se regulan. Qué impresionante, ¿o no? El trabajo de Dios es un trabajo de planificación y ejecución para poner en orden todo lo que Él creó. Y Dios no solamente crea, amigo, uno puede decir, ay, ahí terminó Dios, ¿no? No. Y todavía Él trabaja. Porque no solamente crea, provee para
su creación, sostiene ahora a su creación. Mire, el libro de Job habla de cómo Dios provee mantenimiento para diversas criaturas. Mire, Job capítulo 38, verso 39 al 41 dice: ¿cazarás tú la presa para león? Dios le está hablando a Job, ¿no? Oye, ¿tú vas a conseguirle la comida al león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en la cueva o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? La respuesta es: Él prepara el alimento de todo este universo. Mire, mientras yo estaba haciendo el estudio de esto, me cayó el 20, o Dios destapó mi entendimiento y me di cuenta de algo que hago todos los días, 3 veces quizá al día, y que no me había quedado en cuenta de esto. Cuando usted se sienta y le dice a Dios: gracias por los alimentos, y le dice: Dios, gracias por esto que me has dado, ¿no? Bendícelo, que hagan provecho al cuerpo, amén. O algo más larguito. Usted no sabe lo que está... está haciendo una oración impresionante. Está orándole a Dios para que en todas sus leyes de cada esfera se muevan de una manera para que llegue el pan hasta su casa. Uno a veces dice: no, pues lo compré en la tienda. ¿Sabe todo lo que pasó para que llegara? Y si Dios no proveyera, mire, se cierra todo eso y no llega. No, pues lo voy a ir a comprar a tal. No llega. No llega, como a muchos otros países no llega o está cerrado, ¿no? El pecado del ser humano, cómo destruye, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, al país de Cuba, ¿no? Mire, esta tierra y las leyes que Dios ha puesto, no se le va a acabar nunca todo lo necesario para proveerle a toda la humanidad y siga subsistiendo. No. La realidad es porque Dios provee. Es el ser humano en su egoísmo, en su pecado, que obstruye todos los planes de Dios. Pero cuando entonces nosotros oramos y le decimos: gracias por esto, qué bueno que tú provees, usted está orando por el campesino, usted está orando por el agricultor, por el que está en el tractor, por el ingeniero que desarrolló ese tractor para la siembra, por el ganadero, por una serie de personas, por el que compra, el que lleva un rastro, el que corta la carne, el que la empaqueta, por una serie de personas que trabajan como Dios trabaja para que llegue a su mesa todo eso. De verdad. Así que cuando usted ahora se sienta, ¿no?, y dice: Dios, gracias por esto, bendice y ayuda a que esto provea, dése cuenta que la oración que está levantando implica una serie de leyes y procedimientos y mucha gente atrás trabajando. Todo lo que tenemos es una serie de trabajo inmenso que hay. Esta ropa, para que llegara, ¿sabe cuántos hilos, tinta, diseñadores? Pero pues este mundo tan express pareciera que nos dan las cosas tan inmediatas y no valoramos todo lo que está atrás. No meditamos y echamos en cuenta. Es más, la simple agua que llega a nuestra casa, la simple agua, todo lo que Dios diseñó en el ciclo del agua, ¿no? Que se evapora, llega hasta las nubes, se filtra, baja a tierra, es recolectada en lluvias. Todo lo que pasa en el ciclo del agua para que usted y yo, si tenemos sed, empecemos a tomar agua. Todo eso pasa. ¿Qué más? Bueno, ya si quiere con calma, en Job capítulo 39, todo el capítulo, Dios describe su cuidado por cabras monteses, asnos, avestruz, caballos de guerra, águila, y de cómo les provee en la naturaleza sin la intervención humana, sin que... ¿Quién se preocupa por alimentar todas las águilas de este mundo? Nadie, pero Dios lo hace. Dios trabaja en eso. Dios diseña, pone, y esas aves son alimentadas.
les ha dado capacidades, pero si Dios no interviene en su creación, mire, podemos tener las capacidades más grandes. No hay alimento, sí, no hay alimento. ¿Qué más? Job capítulo 12, verso 7 dice, Job mismo menciona que los animales, las aves y los peces enseñan que la mano del Señor sostiene. Dice ahí, y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ellas te enseñarán, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Dios provee para todo, o sea, en su mano está proveerles a todos, a todos, a todos. Y en eso trabaja, en sostener eso. No solo eso, mire, leamos Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y verso 3, que es el que me interesa, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o sea, no va a haber una falta de comida en este mundo. Ni Dios va a dejar de proveernos lo necesario. Pero ahí está el hombre, ¿no? Afanado, desvirtuando el trabajo. Y como que, es que, y si no, mire, Jesús dijo, oye, ¿cuándo le ha faltado, no? A una avecita y si las avecitas las alimento todos los días. El trabajo, el principal objetivo no es como ganar dinero y tener sustento. Es un objetivo. Dios nos ha mandado trabajar y proveer a nuestra casa, sí, pero no es la razón de vivir del ser humano. El trabajo conlleva glorificar a Dios de una manera especial, porque Él ya dijo, mira, con la palabra de mi poder yo sustento todas las cosas. ¿Sabe lo que es como que el Dios del universo pronuncia una palabra y sostiene a todo el universo? Y hasta las hormigas más pequeñitas, ¿no? Empiezan a tener alimento y tienen hojas y tienen esto. Y hasta el animal más inmundo que uno se imagina, una cucaracha, tiene que comer y cómo subsiste en este mundo. Y así todo lo sostiene Dios, ¿no? Todo lo sostiene Dios. Qué impresionante. Con la palabra de su poder. Vemos que nuestro Dios es un Dios de constante actividad. Es un Dios laborioso. O sea, yo en esto trato de imaginarme, ¿no? La mente de Dios. Imagínese la mente de Dios, ¿no? Pensando en hormigas, águilas, peces, todos los peces en el fondo que ni conocemos, mares, ballenas, todo eso, animales. Tú, en medio de 1 billón de personas en este mundo, y está pensando en ti en este segundo y decir, no te va a faltar nada a ti ni a los tuyos. Impresionante. Esa es la mente y está trabajando ahí para sostener a todos y darles. Y cuando aprieta un poco, no, es que a mí me ha tocado padecer a veces. Amigo, Dios a veces limita para que el ser humano empiece a ver lo que ha hecho con el pecado, todas las barbaridades que hace. Y a veces en la provisión de Dios entra la mano negra del ser humano con su pecado y destroza todo. Esa es la realidad. Ahora, no solo sostiene ahora su creación Dios y es su único trabajo. Por si fuera poco, el hecho mismo de atraernos para la salvación es también un trabajo laborioso de Dios. Cuando Jesús tenía 12 años, dice la Escritura que se perdió en Jerusalén en un templo. Vamos a leer lo que dice. Lucas 2:49 dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y yo, les soy honesto, ni yo entendí por mucho tiempo lo que trató de decir Jesús ahí. ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Cuáles son los negocios del Padre? ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué estaba trabajando Jesús con su Padre a los 12 años? ¿Qué era? ¿Qué estaba pasando ahí? Dice el comentarista William MacDonald al respecto: habiendo terminado la obra de la creación en 6 días, Dios reposa el 7º día. Sin embargo, cuando el pecado entra en el mundo, el reposo de Dios fue perturbado. Ahora, Él iba a obrar sin cesar para tomar a hombres y mujeres de nuevo a la comunión con Él. Iba a proveer un medio de redención. Enviaría el mensaje del evangelio a todas las generaciones. Así, desde el tiempo de la caída de Adán hasta el presente, Dios trabaja incesantemente en la salvación del ser humano. Lo mismo acontecía con el Señor Jesús a los 12. En los negocios de mi Padre debo estar. ¿Qué estaba la mente del Padre y Cristo haciendo? ¿Cómo tú y yo nos íbamos a salvar? ¿Qué cosa tan impresionante? ¿Qué cosa tan grande? Y con su gracia y amor estaban planeando todo lo que iban a trabajar para que tú y yo llegáramos hasta aquí y lo reconociéramos como nuestro Salvador. Oh, qué obra, hermano. ¿A poco trabaja todos los días Dios, cada segundo, Sí, lo hace. Lo hace. El amor y su expresión de todo el tiempo trabajando por uno. Mira, no hay razón para que uno diga en este mundo: estoy solo, me deprimo, al saber que Dios trabaja incesantemente por ti cada segundo para que te salves. Yo he conocido a través de 20 años de caminar con Dios, he conocido gente que la ha traído desde Rusia, hasta aquí para que se salve. Lo he visto, lo he palpado, lo he percibido. He visto cómo Dios trabaja con el ser humano, cómo le oras tú y Dios empieza a enviar gente y pone y pone aquello. ¿Para qué? Para la salvación y trabaja poniéndote pensamientos, poniéndote un libro, poniéndote una persona, haciéndote entender esto. Y eso con cada persona en este mundo ya tan desbaratado y horrible. Si pudiéramos escribir todo lo que ha hecho Dios, todo su inmenso trabajo para que estemos aquí, amigo, es incesante. Y desde Adán hasta el presente, Dios ha trabajado, sostiene su creación, ¿no? Creó, ordenó leyes y así. Déjeme poner esta figura tan hermosa, La tierra estaba desordenada y vacía. Muchas vidas así están. Así estaba mi vida. Pensemos ahora la tierra como nuestra vida, desordenada, vacía, así totalmente hueca, sin propósitos, sin nada, y un desastre tremendo en nuestra familia. Cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida, porque le permitimos, porque viene y empieza a trabajar exponiéndonos su palabra, empieza a trabajar y a ordenar nuestra vida. Yo recuerdo cómo cuando empecé a buscar a Dios, empezaron a llegar esos principios y verdades que decía: esto tengo que quitar, esto tengo que dejar, esto es importante, esto no. Dice la Escritura: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar palabra. Cuando la persona empieza a guardar la ley de Dios, sus mandamientos, mire, todas las leyes que Dios dispuso en el universo, pero para la vida ahora del ser humano, se empieza a ordenar. Y se empieza uno a ordenar y empieza uno a tener sentido, y el matrimonio se empieza a ordenar y la vida con los hijos se empieza a ordenar y todo empieza a parecer tan diferente porque uno empieza a actuar como Dios en la creación, orden, poner principios y leyes. Pero ¿qué pasa cuando una persona no obedece la ley de Dios? Su vida sigue desordenada. A lo mejor un poquito sí, un poquito no, pero sigue desordenada y vacía.
Y luego, cuando empezamos a ordenar nuestra vida, Dios la empieza a llenar de su palabra, de su amor, de su gracia, de cosas inmensas, de entendimiento, de lucidez en la mente. Y uno empieza a decir, ¿por qué no había entendido yo esto? Vea que ese principio que actuó sobre la tierra, actúa ahora sobre los seres humanos. Ordena y llena. Ordena y llena. Ordena y llena. Y eso pasa en iglesias y congregas. De repente Dios ve una iglesia que ha estado mal, que ha estado desordenada, vacía. ¿Qué hace Dios? Empieza primero a ordenarle, a decirle, esto está mal, corrige, y empieza a depurar, a limpiar, a ordenar, a ajustar, a marcar lo importante, a marcar los principios. Y una vez que queda ordenada esa iglesia, la empieza a llenar, y a llenar, y a llenar, y a llenar. ¿Se da cuenta cómo trabaja Dios? Incesantemente. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¡Wow! Y no se cansa. Está ahí trabajando, trabajando. Y usa. Ahora, de verdad que usa. Al armar esto también pensaba. A la mente de Dios dice, hay muchos matrimonios que necesitan ayuda. Y pone a unos siervos, a hermanos aquí y les dice, ya, a trabajar por esos matrimonios, levántense y trabajen y agrupen. ¿Por qué? Porque necesito ordenar a esos matrimonios y llenarlos. Y empieza un trabajo. Vea cómo empieza Dios, ¿no? A mover todos los engranes. Y luego Dios dice, ya, hay aquí varios jóvenes, levántense, trabajen, hagan esto, vayan a esto, muévanse. Como su Dios se mueve en este mundo. Hermano, y así. Ahora, ¿sabe? Le digo un secreto, ¿sabe? La escuela dominical está trabajando para que en agosto hagan una jornada especial. Desde ahorita, abril hasta agosto, ya están trabajando. ¿Quién les puso eso? Nuestro Dios, que trabaja incesantemente. Incesantemente. Y no sabe todo lo que Dios está haciendo y trabajando, y le pone a uno, le pone a otro. Y de repente uno despierta y dice, tengo este pensamiento, esta idea, algunos le dicen sentir, ¿no? Pero para que me entienda, esta idea que viene a mi mente y que no me la puedo sacudir. Y creo que voy a empezar a hacer esto. ¿Quién es? Un Dios que trabaja y que vela por la salvación, por sostener su creación, por hacer de este mundo algo que siga funcionando a pesar del pecado del ser humano. ¿Cómo es Dios, no? Todo el tiempo trabajando. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es el negocio del Padre? Siguiente. Ya lo vimos, ¿no? Salvar al hombre de su condición caída. Siguiente. Verdad bíblica 1 que aprendemos. Dios trabaja, está en constante actividad, es un ser laborioso y fructífero. ¿Se da cuenta entonces por qué ese mandamiento? Y estamos empezando todo esto. ¿Por qué le dice al hombre, 6 días trabajarás? No es porque Dios sea un Dios caprichoso, es la esencia misma de Dios. Así como su santidad y su amor definen a nuestro Dios, el trabajo. Él es un ser laborioso, constante en todo tiempo. Le está diciendo a aquella que es su criatura, sé como yo, hijo. ¿Quieres parecerte a mí? Sé como yo, laborioso, creativo, todos los días. Y te vas a cansar, sí. ¿Por qué? Porque el pecado ha destruido mucho. En mí encontrarás fuerzas. Pero lo que haces construye este mundo. ¿De verdad? No, hermano, pero yo hago limpio, ¿no? No sé, a lo mejor mi trabajo es de limpieza. Eso, hecho bien para la gloria de Dios, hace la diferencia en este mundo. Desde el arquitecto o el ingeniero o el filósofo, el doctor, el médico, hasta la persona con el oficio más bajo, como el que pasa con su carrito de basura todas las mañanas, todos ellos están llamados a darle la gloria a Dios, y sin ellos este mundo sería caótico. O sea, nada más ve al del carrito.
¿Qué pasa si no llega? ¿Qué pasa en algunas colonias donde no llegan carritos así a la basura? Es un desastre. Y luego hay gente quemando la basura porque no hay otra solución. Todas las cosas, los trabajos tienen, esos trabajos que ha puesto Dios tienen algo que refleja un orden y una ley en esto. ¿Cuánto verdad hay en esto? Nuestro Dios es un Dios que trabaja. Bueno, sigamos. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra, ¿qué? Imagen, conforme a nuestra semejanza. Entre tantas cosas que Dios ha puesto, esa imagen y semejanza es ser laboriosos. Así nos diseñó Dios. Dios nos diseñó no para ser flojos, no para holgazanear, nos diseñó a su imagen, conforme a su semejanza. Gente trabajadora y productiva, gente que da lo suyo. Una mamá que a lo mejor siente, yo no soy remunerada, a mí nadie me da aguinaldo ni sueldo, trabajo 24/7 por 365. ¿Sabes? Tú estás haciendo una labor que glorifica a Dios y abona tanto en este mundo, porque tu trabajo en casa está haciendo cosas maravillosas. Todo lo que hacemos. El que es panadero, ¿qué haríamos sin pan? ¿De verdad? Sí, en serio. ¿Qué haríamos? Es que a veces este mundo nos ha enseñado a valorar todo por el dinero, y el que tenga más dinero vale más. Y no es así. No. Todo esto es útil y va encadenado para satisfacer una oración tan sencilla como: gracias por este alimento que llegó. Los frijoles que llegan a nuestra mesa, las lentejas, todo eso. Si ponemos a pensar, el que empaquetó, ¿no?, la bolsita de los frijoles o de las lentejas, todos los que trabajaron en empresas Herdes y todos los que están ahí son parte de un diseño especial de Dios. Porque si a uno de esos es negligente, no cuida, no hace bien su trabajo, repercute en que un día abres la lata y hay un insecto allá adentro. Esa es la realidad. Muy bien, verdad 1 ya vimos, verdad 2. Nos parecemos, imitamos y reflejamos a Dios siendo personas productivas, trabajadoras y fructíferas, usando los dones y talentos que Él nos ha dado. ¿Queremos parecernos a Dios? ¿Queremos identificarnos con Dios? ¿Queremos ser parte? Sé una persona productiva, laboriosa. No se necesita ser ingeniero ni tener maestría. No, lo que Dios te ha enseñado a hacer, y hazlo bien. Sé productivo, y en eso está una gloria inmensa. No, pero nadie me echa flores. Dios sí. Dios sí. Dios honra a los que le honran. Y cuando tú haces tu trabajo bien hecho, Dios está maravillado y dice: esto funciona bien y es bueno en gran manera. ¿De verdad? Que pudiéramos regresar mañana lunes y decir: voy a hacer esto y lo voy a hacer bien. Voy a poner esto, desde el que barre y limpia hasta que el que da clases enseña, o el que va a operar o hacer algo sofisticado, o el que pinta, o la ama de casa que cocina o dobla la ropa o plancha. Hagámoslo excelente. Hay una cadena grande en todo esto. Juan 5:17, puse 2 versiones, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. Dice Jesús, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y en la Nueva Traducción, pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Siempre trabaja y yo también. Podemos ver, pues, que si queremos imitar a Dios, debemos decir como Jesús: mi Padre siempre trabaja y yo también. Y yo estoy ahí para trabajar. Si es verdad, el trabajo cansa. Vamos a ver por qué todas las cosas que el pecado ha destruido en el trabajo, todas las cosas que implican, todo lo que tenemos que también planear y diseñar en nuestro trabajo, lo vamos a ver
Pero hoy estamos explorando que nos identificamos mucho con Dios cuando trabajamos. Valoremos más eso, valoremos más nuestro trabajo. No solo es pues lo que me va a dar la economía, ¿no? Es más, es que sí es importante la economía, claro que sí. Hay que proveer para el hogar. Pero si tú ves a tu trabajo como un llamado que Dios me está haciendo para aquí glorificarle y hacer algo especial que va a encadenar muchas cosas para sostener este mundo, y le dejas a Dios la parte de, y tú arregla mi sueldo, Señor, y provéeme lo necesario, vas a vivir menos afanado y turbado. Yo eso lo entendí hace unos 2 años, porque en mi trabajo no gano mucho, y a veces, y entonces yo vivía muy turbado a veces. Yo decía, Dios, ya viene tal semestre y toca que me reasignen grupos y y si me dan menos grupos, ¿cómo voy a sostener a mi familia? Ayúdame. Y era una oración de continuo. Pero un día entendí pero lo entendí no solo en mi pensamiento, sino en el corazón de decir, ya, tú despreocupa, deja que Dios sea el que arregle tu sueldo. Él va a proveer y tú disfruta tu trabajo. Y ese día, amado amigo, entonces llegué y mi trabajo ahora lo disfruto y lo hago lo mejor. Y ya no trabajo para ganar dinero. Yo no voy a eso. Trabajo para hacerlo mejor y que ahí encuentre yo la respuesta para que alguien se acerque y diga, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú eres alguien diferente? Porque yo tengo un Dios diferente. Ahí está. Ya no trabajo solo porque, necesito dinero. Eso se lo he dejado al que provee. Y ahora disfruto haciéndolo. Sí me canso, sí me desvelo, sí a veces, como dije en una predicación, tú dices, no quiero ir. Y tienes que disciplinar tu cuerpo y te esfuerzas y vas. Sí me pasa eso. Pero cuando le pides a Dios la gracia y la ayuda y tomas toda tu voluntad para hacer aquel llamado que te ha puesto, amigo, las cosas cambian. Las cosas cambian. Veamos entonces una verdad. Dios trabaja. 2, imitemos a Dios. Seamos semejantes en lo laborioso. Verdad. Vamos ahorita a una verdad bíblica. 3. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Miren, aquí termina el capítulo 1, pero cada vez que Dios creaba algo en un día decía que era bueno. Se detenía Dios y valoraba lo que había hecho. Siguiente lámina, ahí está, verdad bíblica. Dios se deleita en el trabajo. Dios se deleita. Dios hace una pausa y mira y aprecia lo que ha hecho. Y dice Él, esto es bueno. Y el día sexto, cuando acaba de hacer el trabajo más impresionante, que es crear al ser humano, la obra más compleja, dice, es bueno en gran manera. Yo le quiero decir algo. ¿Se detiene usted a apreciar su trabajo continuamente? Usted termina el día y voltea y dice, mi trabajo, mis trastes lavaditos, ordenaditos, mi ropa así, las calles así, la tubería que hoy puse, la cortina que instalé, el oficio que hice, lo que desarrollé en la oficina, la administración que hice, ¿la aprecia? La aprecia y dice, como Dios es bueno en gran manera. O el afán y la ansiedad y la velocidad de este mundo ya ha hecho que usted ni siquiera aprecie lo que usted con sus manos construye. Amigo, deténgase y mire lo que hace, porque Dios nos ha dotado de tantas capacidades, talentos, y de veras que cada día desarrollamos cosas que nadie haría. No, este mundo, o sea, un chimpancé, un elefante no va a hacer lo que nosotros hacemos,
cuando administramos algo, cuando leemos un libro y lo catalogamos, desde el bibliotecario que está en una biblioteca administrando y poniendo orden, al final del día podría decir, mira qué buen trabajo. ¿Y cuánta gente vino a leer? Porque cuando uno tuvo duda, yo me acerqué y le dije, en ese pasillo, fila 3, sección 2, encuentra lo que usted indica. Qué inmenso es, qué glorioso es. Pero hemos perdido el apreciar nuestro trabajo como lo hace Dios. Yo creo que Dios cada día se deleita y aprecia todo lo que hizo, toda la gente que ha salvado, todos los que hoy domingo va a salvar en una u otra iglesia, los que se van a rendir a Él, todos los que salvan entre semana, todas las cosas que hace, cómo sostiene y dice junto con las otras dos personas, ¿no? El Espíritu y Jesucristo, es bueno en gran manera. Y se deleita usted en su trabajo, o ya para ustedes, y llega a su casa gritándole a su esposa en ira, ¿no? Mujer, tú no sabes, vengo de trabajar, y ya después le está diciendo, perdóname, te hablé mal, muy fuerte, no, pues perdóname. Amigo, usted necesita entender que el pecado le está destruyendo su vida, y dos, que necesita cambiar y ver las cosas como Dios las ve. Yo sé que a veces entra en presión uno porque hay que entregar un trabajo a cierto tiempo. Espere, pida la gracia de Dios, la ayuda, no se afán, sea diligente, planee bien como nuestro Dios planea y deleítese en su trabajo. Y cuando llegue, mejor tenga la sonrisa para su familia, su esposa y todos, y diga, he terminado una hora y vengo a trabajar en otra. ¿Qué se les ofrece? ¿Qué se les ofrece? Usted, mujer, en lugar de cuando su esposo llega, ¿no? Ahí está la comida, sírvete, tú crees que soy tu chacha, tú quiero que me ayudes, tú nada más llegas. Entienda a su esposo y deleítese en su trabajo. Deleítese en eso que usted guisa, cocina, y aprecie y hágale como en algún momento le hicimos muchos, ¿no? Qué rico huele esto que he preparado. Deleítese en eso. Deleítese en todo lo que ha hecho. Vea lo que dobló de ropa y vea qué bonito ha quedado. Qué especial. Cuánta bendición. Pero como seres humanos perdimos todo eso. Dios no. Dios es inmutable. Ayer, hoy y siempre nuestro Dios es laborioso y se deleita en ello. Y se deleita. Ay, cuántas cosas, ¿no? Verdad Bíblica 4, y con esa termino. Verdad Bíblica 4. El trabajo está llamado a hacer y a producir en nosotros cierto deleite. Es verdad que causa también a veces malestar, desgaste. ¿Por qué? Porque el pecado entró al mundo, ya lo veremos. Pero aprende a deleitarse en la mayoría de los días. ¿Hay días malos en el trabajo? Sí, yo los tengo. Hay días donde dices, no siento lo duro, sino lo tupido de... Pareciera que no he hecho nada bien. Bueno, nos enseña, nos ayuda, nos hace humillarnos, pero aprenda a deleitarse en la mayoría de los días en su trabajo. ¿Para qué? Para parecernos a nuestro Dios. Para que podamos identificarnos con Él, para que en ese trabajo haya esa virtud de, me parezco a Dios en cómo trabaja, en cómo se da y cómo se entrega. El trabajo debería ser gratificante. Hay personas que van tan rápido que que no se detienen a apreciar lo que están logrando. Deberíamos de detenernos en esos momentos, ¿no? Y también valorar el trabajo de nuestro prójimo, de lo que otros hacen, del trabajo que otros pequeños hacen y jóvenes, y otros dicen, muy bien. Veamos ya la parte final. Génesis capítulo 2, versos 7, 8 y 15. Fíjese lo que dice aquí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahí en Génesis 2 nos vuelve a narrar cómo Dios crea al hombre.
Pero el verso 8, mire lo que hace Dios. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Del versículo 9 al 14 nos va a hablar sobre el Edén, todo lo que Dios puso, lo maravilloso que era. Y el verso 15 dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Si uno se detiene aquí, mire, yo lo que veo es esto. Dios crea al hombre, pone el huerto del Edén y de inmediato agarra al hombre y en el próximo versículo dice, ¡pum!, órale, a trabajar. Primera cosa que observamos es cómo Dios crea al hombre y lo coloca en el Edén para trabajar, y nos deja una idea. Dios no quería un ser ocioso. O sea, inmediatamente lo pone a trabajar al ser humano. Otra verdad que podemos aprender es que esto fue antes de la caída. Y entonces aquí sí está súper claro que no es un castigo el trabajo, que no fue porque Adán pecó. No, desde el principio, como Dios era un Dios laborioso que se deleita en ello, diseña al hombre y dice, en esto vas a estar completo y te vas a parecer a mí. ¿En qué? En que trabajes. Y lo pone en el jardín y dice ahí, para que lo labrara y lo guardase. No, ahora a lo mejor dirá, pues ¿qué tanto tenía que hacer? Uy, muchas cosas. Tal vez aquí si hay un botánico, alguien que se dedique a todo eso, se dará cuenta de todo lo que implica, ¿no? Y a lo mejor la ciencia que él tenía que empezar a desarrollar para poder cuidar de una planta, para cuidar de otra, para cuidar del jardín, para administrar los recursos, para no exagerarlos, para tantas cosas. Seguramente que fue un trabajo exhaustivo. El trabajo ya existía antes de la caída. Eso significa que es parte de la bendición y el diseño original de Dios para el hombre. No es una maldición como muchos lo ven. No es una maldición. Esta verdad se opone al pensamiento que tienen muchos de que el trabajo es producto de una maldición, ¿no? de Dios al caer en pecado. El paraíso como Dios lo concibió para el ser humano, implica un hombre trabajando. Qué cosa tan contraria a la que hoy el mundo entiende. Cuando a la gente le dices, vamos a estar en un paraíso, la gente se imagina, ¿no? Pero Dios, vea, para Dios el paraíso es, te pongo ahí y vas a trabajar. Pero también vas a reposar, que es algo que estudiaremos más adelante. Pero lleva un trabajo. ¿Y sabe por qué? Y lo vamos a estudiar con mucho cuidado. Si tú no trabajas, si el ser humano deja de trabajar, su mente se daña y empieza a ser desgastante para el ser humano. Físicamente te atrofias, mentalmente te desgastas. O sea, un hombre ocioso no aguanta. El ser humano no aguanta estar así sin hacer nada por mucho tiempo. Dios lo diseñó para eso. Entonces, cuando el ser humano trata de descansar más allá de lo que Dios lo diseñó, no es bueno. Se atrofia uno mental, físicamente, porque todas sus leyes de Dios que están en nosotros se desajustan. Entonces, hay algo. Las personas asocian el paraíso con el bienestar, con el ocio, con el descanso. Y eso está en contradicción con la palabra y con estudios científicos. El ocio le resulta más pesado al corazón del ser humano, a la mente, que la actividad. Un ser humano que trabaja, que cumple con su horario laboral que Dios enmarca en estos 6 días, tiene mejor salud que uno que no. ¿Poco, hermano? Sí. Oye, hermano, pero hay gente que no puede trabajar, que tal vez por su condición física. Mire, yo he visto a gente sin brazos trabajando. Un día, en este ciclo de enseñanzas vamos a traer algunos videos donde va a haber gente sin brazos trabajando. Es más,
Hay un hombre, Nick Vujicic, lo vamos a traer como ejemplo, que no tiene brazos, no tiene piernas y trabaja incesantemente. ¿Cómo le hace? No hay pretexto. No, es que hay gente que es por su bien. Es por su bien, Dios lo diseñó. Tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Tiene que hacer eso. No porque, es que ustedes y sus mandamientos. No, es la esencia del ser humano. Es la esencia. Dios nos diseñó así. Dios es así. Es importante eso. Mire la siguiente lámina. Ambos en el capítulo 2. Uno en el verso 15, en el 18. En el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. En el verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ambas cosas en el mismo capítulo, y es lo que Dios cierra para completar al ser humano, que es, por un lado, no es bueno que el hombre esté solo, y por el otro, no es bueno que el hombre esté ocioso. Miren la mente de Dios pensando en el ser humano, necesita del matrimonio y del trabajo para que sea totalmente productivo. ¿Qué contrario a lo que el mundo vive? Si hay algo que esta iglesia puede aportar mucho es abonarle a que cambie su concepción del trabajo y de los matrimonios y del matrimonio, porque ahí está centrado el paraíso de Dios. Ahí está. Mírenlo. En el capítulo 2 está la esencia. No es bueno que esté solo y no es bueno que esté ocioso. Aquí está el paraíso con su ayuda idónea para que se desenvuelva como lo he creado. Y no, el ser humano hoy dice, paraíso, lejos de mi esposa o mi esposo y no trabajando. Que eso ha hecho el pecado, ha distorsionado, ha corrompido todo, ha cambiado, ha sembrado mentiras que tenemos que ir corrigiendo. Entonces, cuando Dios dice en el mandamiento 6 días trabajarás, primero es parte de una ley moral porque es la esencia misma de Dios. Dios trabaja y lo que nos está diciendo con mucha fuerza es, sé como yo, laborioso y que se deleita en eso. Crea, diseña, ejecuta, haz todo esto. Ahí está. Termino citando a un teólogo, creo que ha aportado bastante, se llama Tim Keller, y tiene un libro sobre el trabajo, se llama Toda buena obra, así se llama el libro. Y en ese libro rescaté algunos principios que dice así, el trabajo no es simplemente una forma de ganar dinero o un mal necesario como la ve la humanidad, sino una necesidad humana tan básica como la comida, la belleza, el descanso, la amistad, la oración y la sexualidad. El trabajo no es un mal necesario, es nuestra necesidad, como comer. También dice, el trabajo no es solo medicina, que es necesario solo para sobrevivir, no. Es alimento para el alma, es esencial para la dignidad y el propósito humano. El trabajo es necesario, no solo es como una medicina que necesita el ser humano, sino como el alimento que nuestra alma necesita todos los días. El trabajo es una de las maneras fundamentales de servir y amar a nuestro prójimo de manera tangible, conectando nuestra vocación con la obra de Dios. Y ahí creo que está lo más especial con lo que podemos cerrar este día. Una de las formas en que podemos manifestarle a nuestro prójimo que lo amamos es trabajando por él. Una de las maneras en que un papá demuestra su amor a sus hijos y a su esposa es lo duro que trabaja, ¿no? Y produce para ellos. Una de las maneras que una mamá, ¿no? Le muestra su amor a sus hijos
Es cómo trabaja, se da, mantiene una casa en orden, limpia, tiene la comida lista, se sienta, los escucha, ayuda a la tarea. Un trabajo inmenso, ¿no? Una de las maneras en que no tenemos una familia así, le demostramos a nuestros padres, a nuestro prójimo, que les amamos, es cuando trabajamos y producimos para ellos. Es una manera innegable. Tanto que la Escritura, pues sí dice que los que no proveen para su casa trabajando, dice, pues que en ellos no hay fe, no hay la fe de Cristo, no hay amor verdadero. La forma en que podemos manifestarle amor a otros es trabajando. Hermano, ya me jubilé. Bueno, yo le quiero decir algo. Yo no creo en la jubilación, creo en el cambio de trabajo. Cuando una persona llega a una edad muy avanzada que ya no puede desempeñar el trabajo que estaba haciendo, bueno, me puedo jubilar en ese trabajo, pero es momento de cambiar a otro, de cambiarme a otro trabajo, de pasarme a otro trabajo. Sí, uno que mis fuerzas me den, uno que mi salud, mi condición física, tal vez ya no voy a hacer lo mismo, ni sé cuántas horas, pero tengo que hacer algo. Es parte de la esencia de Dios y de yo como su creación. Y si soy un hijo de Dios, pues más todavía. El trabajo es una de las formas que Dios expresa su amor por nosotros. El trabajo para rescatarnos, para llevarnos a la salvación, es la forma más inmensa de cómo expresa su amor, todo su plan y diseño. En resumen, el trabajo es esencial porque nos permite expresar nuestra identidad como portadores de la imagen de Dios y contribuir al bienestar de este mundo. Amén. Nos permite reflejar a Dios. Cuando un cristiano trabaja bien, es una forma poderosa de compartir la palabra de Dios, porque la gente observa. Pero un cristiano o una persona que se dice cristiana, que no trabaja bien, que es negligente en su trabajo y comparte de la palabra, crea un tropiezo en las personas para decir, no, para ser negligente, ratero, que roba hasta horas porque está platicando por allá y no hace bien su trabajo. Yo no quiero ser así. Pero vea que cuando tú trabajas bien y haces bien lo que estás llamado a hacer en tu horario de trabajo, abres las puertas, porque estás reflejando al Dios vivo y laborioso que es. Amén. Demos gracias a Dios. A mí me gustaría cerrar con un canto, pues para darle la gloria a Dios. No todas las enseñanzas, hay una forma de cantar, hablaremos después del pecado. No todas las enseñanzas van al final ministradas con un canto, pero me parece que este momento es bueno para cerrar y glorificar al Dios que creó, que trabajó, que diseñó, que sustenta, que es laborioso y que se preocupa por nosotros. No hay otro Dios así. No hay un Dios así. En las religiones te enseñan que Dios es un Dios viejito, ¿no? Sentado en una silla mirando. ¡Qué error tan más grande! Porque el Dios de la Biblia trabaja incesantemente por nosotros. No hay Dios mayor que Él. No lo hay. Jesús dijo, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Cada segundo, cada instante, Él es. Démosle la gloria a Él. Empecemos un día de la semana, mañana lunes, con una convicción firme. Dios, a reflejar tu gloria, a trabajar, no para ganar más dinero, sino para parecerme más a ti. Haga los cambios, exprese el amor de Dios a través de su trabajo. Haga las cosas necesarias. Y si ahora no tiene un trabajo formal, tal vez es un joven estudiante, haga su trabajo de estudiante y bien, con todas sus fuerzas, hágalo.
hágalo por este Dios que todos los días trabaja por nosotros para llevarnos a la salvación y a la vida eterna. Aleluya. No hay Dios mayor. No, no lo hay. Dios mayor. No hay Dios mejor. No hay Dios mejor. No hay Dios tan grande, como nuestro Así es. Dios. Este es nuestro Dios. No hay Dios mayor. No hay Dios mayor. No hay Dios mejor. No, no lo hay. Dios mejor. No hay Dios tan grande como nuestro Dios. Así es. Oh, Señor. Creó los cielos, creó la tierra. Aleluya. Y la sustenta. Creó el sol y las estrellas. Así es, Señor. Todo lo ordenaste. Todo hizo Él. Sí, Señor. Todo creó. Todo formó. Para su Aleluya. para su Lord, para su Lord. Qué Dios tan hermoso, inmenso, que trabaja. Oh Dios, danos las fuerzas para trabajar. Danos el ánimo. Danos la motivación, la alegría, Señor. Rejuvenécenos, Señor, para darnos como tú te das por tu creación, como tú te das por aquellos que atraes a la salvación, como tú creaste, Señor. Renueva nuestras fuerzas, renueva para que trabajemos por otros, renueva tu iglesia para que trabaje por este mundo, Señor. Renuévanos en todo, Señor. Eres el Dios más grande, Señor, que trabaja incesantemente. Cada segundo, cada instante, todo lo hace, Señor, y trabajas arduamente, Señor. Llénanos de ti, seamos un vivo reflejo de ti, Señor. Aleluya. Todo formó para su Lord, para su Lord, para su Amén. Señor, llena para tu Lord a cada ama de casa, a cada mamá, a cada padre, a cada joven que trabaja, a cada adulto, Señor, a cada persona de edad adulta. Llénalos de tus fuerzas, de tu virtud, de esa labor, Señor. Cambia nuestro pensamiento en todas estas enseñanzas. Déjanos ver que cada mandamiento, y en especial este, es una bendición para el ser humano. Es una bendición muy grande. Transfórmanos en un ambiente de trabajo tan hostil. Cámbianos a nosotros para reflejar tu gloria, Señor. Para reflejar tu gloria. Todo por tu Lord, Señor.
para tu Lord. No hay Dios tan grande como nuestro Dios. Amén. No hay Dios mayor. Cristo no descansó cuando estuvo en la tierra. Cristo trabajó y amó y sirvió, y hasta en el último momento, cuando iba a la cruz, se entregó. Trabajó y sudó hasta la última sangre. Grandes gotas de sangre, de sudor, se envolvieron en el hombre que amó y trabajó hasta el final por amor de nosotros. Que seamos una copia del Señor Jesucristo, que lo imitemos a Él. Gracias, Padre, por tu palabra, por la revelación de esto, Señor. Gracias por todo. Gracias, Señor, por usar a esta persona que no tiene mucho y por usarnos cada día en nuestro trabajo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pues no falte. Creo que el ciclo va a tener muchas verdades, muchas cosas importantes que entender y que nos va a dejar una bendición grande. Que Dios le bendiga mucho, lo fortalezca y, si Dios permite, el próximo domingo estamos aquí. Hasta pronto.